Jóvenes, buenas tardes a todos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Bien, jóvenes, vamos a iniciar la clase. Ok, entonces estamos desarrollando el tema de estática de fluidos. Ya, un ratito. Estuvimos analizando las fuerzas que actúan en un fluido. Establecimos la ecuación que nos describe la variación de la presión en un fluido en reposo. Así también simplificamos esa expresión para fluidos incompresibles. Y dando en este caso esta observación que supongo le da la de saber analizar. Presentamos ejemplos sobre ello, ¿sí? Las aplicaciones de la relación matemática, la presión atmosférica, hemos conversado algo, presión absoluta, ¿sí? Lo que es la presión manométrica positiva y negativa de vacío, las unidades y de la presión a través de la presión atmosférica, una observación, hablamos de manómetros, de columna, diferenciales y también los llamados manómetros de Bohr. Después de ello hicimos una aplicación y hoy día también hablamos del principio de Pascal. Y hoy día estaremos trabajando en este ejemplo siguiendo las aplicaciones de la mecánica de fluidos. O te dice que un tanque cilíndrico que contiene agua hasta una altura determinada, que se ve pura, ¿no? De 50 milímetros, dentro de este se encuentra un tanque cilíndrico, este es el tanque, el agua 50 milímetros, este es el tanque más pequeño, ya, se pone un tanque cilíndrico más pequeño, abierto, o sea, esa parte es abierta, que contiene queroseno, ya, o sea, el queroseno y el agua no se están mezclando, ¿no? Bien, este queroseno está hasta una altura H, ya, hasta una altura H. Bien, con una densidad relativa de 0,8. Las siguientes presiones se conocen en los manómetros. El manómetro que marca P sub A está marcando, ok, no se conoce su valor, pero el manómetro que marca P sub B marca 13,8 kilopascales y el de C 13,82 kilopascales. Preguntan cuáles son las presiones manométricas P sub A y la altura del queroseno. H. Y nos dicen que supongamos que se impide el movimiento del queroseno hacia la parte superior del tanque. O sea, se va a mantener ahí. Y nada más, ¿no? Ese es todo el enunciado del ejercicio. Entonces, empezaremos primero calculando la presión de A. O sea, cuánto marca el manómetro P sub A. Entonces, iremos desde esta parte, desde la base del recipiente más grande hasta la superficie libre del agua. En la superficie libre del agua tenemos moléculas de aire y tenemos las moléculas del agua. Bien, las moléculas todas están a la misma presión. En este caso, su presión es P sub A, la manométrica, y las partículas, en este caso del agua, que están en contacto con el aire, también están a esa presión. Por lo tanto, usamos nuestra reglita, decimos, la presión de C, lo que marca P sub C es la presión de las partículas que se ubican, ¿okay?, en esta región del recipiente. Bien. Ahora, P sub C, entonces empezamos, P sub C. Como vamos a subir hasta la superficie libre, restamos. Sería menos densidad del agua por la gravedad por este desnivel que es 50 milímetros o 0,05 metros. ¿No? Entonces eso lo he puesto acá. Y eso es igual a la presión de las partículas del aire, en este caso es P sub A. Ahora habrá que reemplazar P sub C 13,82 kilopascales, o si implica que es 1300
A ver, 13.820 newton por metro cuadrado, o pascales. Menos, la densidad del agua es 1.000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad 9,81 metros por segundo cuadrado, y el desnivel 0,05 metros. Efectuando, nos queda que la presión de A es 13.329,5 pascales. Ahora, para hallar la presión de B, tenemos varias opciones. Podemos ir también de esta superficie y llegar a esta otra, ¿no? Entonces empezamos. P sub C, subimos hasta acá, o sea, subimos H. O sea, subimos sería menos densidad del agua por la gravedad por H. Ahora estamos a este nivel, entonces ahora bajamos en el queroseno. Como bajamos ya no sería menos, sería más. Más la densidad del queroseno por la gravedad por este nivel que también es H. Eso va a ser igual a la presión que marca el manómetro P sub B, o sea, eso es igual a P sub B. Ahora hay que reemplazar, ¿no? Hay que reemplazar nada más estos valores. P sub C es 13.820 newton por metro cuadrado. ¿Está? Eso viene a ser, perdón, P sub B. En esta ecuación, P sub B, 13.800 newton por metro cuadrado. P sub C, ya lo hemos calculado, está acá. Ya. Ok, no, P sub A, P sub C es dato también. Entonces sería 13.820 newton por metro cuadrado. Menos densidad del agua, 1.000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad 9,81 metros por segundo cuadrado, y este de nivel H. Densidad del queroseno, como te han dado su densidad relativa, su densidad sería densidad relativa por la densidad del agua, o sea, 0,8 por 1.000 kilogramos por metro cúbico. Eso por la gravedad, 9,81 metros por segundo cuadrado por H. Esta es una ecuación de donde solamente H es la incógnita. Entonces H te resulta 10,1937 milímetros. Y bueno, no es la única forma de hacer este problema. Porque también hubiera partido, en este caso, de P sub A, desde acá, ¿no es cierto? Ya, desde P sub A, y luego dices, voy a descender este nivel, ¿no? Este nivel. ¿Y cuánto es eso? 50 menos H. Entonces sería P sub A más 50 menos H, densidad del agua, por la gravedad. Entonces eso se tiene. Ahora, desde acá hacia abajo sería más densidad de queroseno, la gravedad por H. Y eso sería igual a P sub P. Bien, evaluando te sale lo mismo. Ok, jóvenes, entonces ahora lo que les pido, por favor, verifiquen las respuestas. Fíjense si las respuestas son correctas y me pasan la voz antes de continuar.
¿Puedo continuar, jóvenes? Sí, está correcto, profe. Ya. Pasen la voz, pues, porque yo estoy esperando que ustedes me den el pase. A ver, vamos a poner un problemita, a ver, para que ustedes también lo entiendan, ¿ya? ¿Está bien? A ver, vamos a ese problemita, por favor. Hay que, por favor, responder al ejercicio, ¿ah? Ajá.
Bien, jóvenes, vamos a presentar entonces la solución de una vez para que ustedes puedan comprobar, ¿ya? Bien, listo, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es ir de B hacia A, ¿no? Entonces, primero recordar que en un gas todas sus partículas están a la misma presión. Entonces la presión de este punto B es igual que la presión acá en este lugar, ¿no? Entonces desde acá bajamos hasta el otro extremo. ¿Cuánto bajamos? Fíjate que esto viene a ser D sub 4 por el seno de 45, ¿ya? Más D sub 3. Eso es lo que descendimos, o vamos a descender de este extremo del mercurio. Entonces, bien, sería entonces, a ver, presión de B, como bajas es más la densidad del mercurio, o la gravedad, por ese desnivel que es D sub 4, seno de 45, más de 3. Ya estás acá. Ahora, desde acá vas a llegar hasta el punto A. Cuidado que esto es agua, esto no es líquido, ¿verdad? Entonces hay que sumar o restar presiones. Como vamos a subir, restamos. Sería densidad del agua, o sea, menos densidad del agua, por la gravedad, por D sub 1, ¿no es cierto? Y eso es igual a la presión del nivel a donde hemos llegado, a nivel de A en este caso, ¿ya? Ahora solamente nos queda reemplazar datos, pero antes de presión de A se queda acá, pero presión de B se va al otro lado, ¿ya? Al irse al otro lado ya tenemos lo que pide el problema, presión de A menos presión de B. Y por lo demás ya es cuestión de reemplazar los valores, ¿no? Densidad del mercurio, ok, densidad del mercurio, que tú sabes que es igual a su densidad relativa por la densidad del agua, ya, por la gravedad, que no es como 81 metros por segundo cuadrado, mientras no te digan nada, ya, de sub 4 es parte del problema, te lo dice el ejercicio, ¿no? De su 4, ¿no? Pero pásalo a metros, 200 entre 1000, ¿ahí? Metros, por seno de 45, más de 3 también en metros, ¿ahí? 0,46 menos la densidad del agua, de nuevo, 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad, como 81 metros por segundo cuadrado, y D sub 1, que sería 300 entre 1000 metros, ¿no es cierto? O sea, 0,3 metros. Efectuando, este es el resultado que no, ¿ya? ¿Sí? Así es que si hay alguna consulta me avisan, si no continuamos, por favor, avisen. ¿Continuamos? Sí, profe, todo bien. Sí, profesor, está claro. Ok. Siga, Un profe. momentito, profesor. Ahora, ¿qué tal este problema? ¿Está bien? También igual unos minutos para que ustedes se vayan probando y me pasen la voz si tienen alguna duda. En todo caso, aclararás las cosas si es que cuando haga la explicación, ¿ya? Entonces un ratito te doy tiempo también. Estoy haciendo una clase teórica práctica, jovencitos. ¿Eh? Teórica práctica, por si acaso. O sea, pues estoy combinando teoría con práctica dirigida, teoría con práctica dirigida. ¿Ya? A ver, entonces los espero un ratito para que tomen sus apuntes.
Profe, su micro está desactivado. Gracias, gracias, hijo, gracias. Se lo había desactivado justo porque acá hay bulla por mi zona. Entonces, mira, te doy tiempo, lo corto. Gracias por el dato. Bien, te decía que primero calculamos la presión de A. Y nota que esta parte del tubo te he puesto a la atmósfera. Como te he puesto a la atmósfera, ya la presión manométrica aquí en este nivel es 0. Claro, la presión absoluta es la atmosférica. Pero nosotros queremos la presión de A. Y la presión de A es lo que está marcando un manómetro. Y el manómetro marca solamente presiones manométricas. Entonces la respuesta tiene que ser una presión manométrica, no presión absoluta. Bien, entonces decimos, ¿no? Desde este nivel, para llegar hasta el nivel donde está el aire atrapado en A, es hasta acá. Entonces debo descender de este nivel hasta el nivel de A. Sería 900, menos 400, menos 200. O sea, 300 milímetros es lo que tengo que bajar. Tengo que descender, ¿no? O sea, sería 300 entre 1000, 0,3 metros. Por lo tanto, empiezo 0 más densidad del agua, porque esto es agua, por la gravedad, por el desnivel que es 0,3 metros, eso me da la presión de A. Por lo tanto, la presión de A es 2943 pascales. Y para determinar la presión de B, igual, esto es aire atrapado, las partículas que están en esta zona tienen igual presión que todas las partículas que están en esta región B. Entonces lo que vamos a descender es 500 menos 400, o sea 500. Por lo tanto, la presión sería densidad del agua, 1000, por la gravedad 9,81, por lo que hemos descendido 0,5 metros. Esa es la presión de B. Lo único que les pido es que ustedes verifiquen si los resultados son o no los correctos. Si son los correctos, por favor, me pasan la voz, por favor, para hacer Está la... correcto, profe. Está bien, profe, está bien. Está bien. Perfecto. Bien, entonces ahora, a ver, los que no lo han hecho, tomen un pantallazo para continuar. Listo. Vamos a seguir entonces. Bien, ahora, aquí tienes otro ejercicio, donde ya te he dado una manito. ¿Ahí? Yo lo único que te pido es que analices lo que he dado como respuesta y verifique si esta es la solución. ¿Ya? Que te doy un tiempito para que lo veas, ¿ya? Vea sobre todo las unidades y todo ello, cómo se ha trabajado, ¿no? ¿Ya? Para que cualquier cosita me pase la voz y te pueda hacer las aclaraciones, si es que fuese el caso. Si no, continúo con la clase. Bien, los espero. Profesor, sí está bien el cálculo. Gracias, hijo, gracias. Voy a esperar todavía un poquito por tu compañero, pero sí te agradezco bastante. Gracias. Ya.
Sobre todo el planteamiento, las densidades relativas, cómo fueron utilizadas, revisen bien eso. Si te queda la duda, por favor me avisa. Mejores, entonces, como no hay ninguna pregunta, seguiré con la clase. Si veo que no hay nada, entonces bien, vamos a seguir. Ahora vamos a trabajar con este tema de fuerzas sobre superficies planas. Entonces, primero vamos a analizar el caso de superficies planas sumergidas, pero en gases. Como es el caso de esta compuerta de color azul, ¿no? De este recipiente, cuya forma la tienes mejor acá delineada. Y ahora, bien, entonces resulta que cuando el recipiente no es muy grande, o sea, es menos que su altura, de 60 metros, entonces tú puedes considerar pues, que todas las partículas del gas están a la misma presión. Por lo tanto, la presión sobre esta superficie debido al gas es uniforme. Bien. Y entonces la fuerza F que aplica el gas a esta superficie simplemente lo determinas en este caso su módulo multiplicando la presión que marca el manómetro P por el área correspondiente, el área de la superficie. Y su punto de aplicación de esta fuerza es en el centro de gravedad. Ahora, si tú haces un análisis mayor, dirás, profesor, usted ha puesto la presión manométrica acá. Claro. ¿Y por qué no considera la presión absoluta? Puede ser, ¿ah? Pero si fuese así, entonces existiría la fuerza F que es debido a la presión manométrica más la fuerza debido a la presión atmosférica. Pero por otro lado, ¿no? Al otro lado
de esta superficie, de este tapón, digamos, de este recipiente, también está la presión atmosférica. Entonces tú ves que acá está actuando la presión atmosférica. Por lo tanto, a la hora que tú efectúas esta suma vectorial, te vas a dar cuenta que las fuerzas debido a la presión atmosférica se anulan entre sí y te queda solamente la fuerza debido a la presión manométrica. ¿Ya? Ok, entonces, bien, no te complico más. Poco a poco te iré diciendo más cosas. Ahora sí, por favor, termina con los apuntes, pásame la voz para que pueda continuar. Bien, jovencitos, entonces continuaré con la clase. Veo que nadie me pasa la voz. Tienes el chat ahí para pasarme la voz y por ahora ya acabaron de todo. Ya tienen los apuntes a la mano. Ahora vamos a trabajar con el caso de líquidos. O sea, vamos a trabajar con el caso de superficies planas, sumergidas o en contacto con un líquido. Como es el caso de este recipiente. Aquí tienes un recipiente, el cual contiene líquido, ¿no? Y nos interesa lo siguiente, ¿no? Así, ¿no? Bien, entonces acá tienes un recipiente, el cual contiene un líquido, ¿no? Ya. Entonces ese líquido ejerce fuerza sobre las paredes interiores del recipiente, ¿no? Entonces ahora nosotros nos vamos a centrar solamente en esta parte, en esta superficie.
cuya forma la tienes acá. No, pero solamente hemos dibujado la parte que esté en contacto con el líquido. No toda la pared, solamente la que esté en contacto con el líquido. Bien, entonces el ancho de esta superficie va a ser B y vamos a analizar la presión a una profundidad Z. ¿Ya? A una profundidad Z y, ok, bien. Y por ende la fuerza, ¿no? A esta profundidad. En esta profundidad hay una franja de la superficie cuya altura va a ser diferencial de Z. Por lo tanto, el área de esta pequeña superficie va a ser diferencial de A igual a B por diferencial de Z. Ok. Esta fuerza o este diferencial de fuerza que actúa sobre esta franja va a ser igual a la presión a este nivel, que sería densidad por gravedad por la profundidad, multiplicada por el área. Ahora, vamos a integrar. Al integrar diferencial de F, nos queda F. Pero al integrar esta parte, en vista que el diferencial de A es B por diferencial de Z, acá hemos cambiado diferencial de A por B por diferencial de Z. Vamos entonces a integrar en Z. Entonces, a la hora que aplicamos la integral, le ponemos los límites inferior y superior de Z. En este caso, Z varía de 0 hasta H, ya que H es, digamos, la altura del líquido que está en este recipiente. Bueno, tiene ρ, G, Z y B diferencial de Z. Después de integrar, nos queda ρ por G por B por Z al cuadrado sobre 2. Pero evaluada de 0 a H. Al evaluarla de 0 a H, nos queda ρ por G, H al cuadrado sobre 2 por B. Que lo podemos acomodar así, ¿ve? ρ por G por H medios por B por H. Entonces, esta parte, para nosotros, ya. Esta parte para nosotros es la presión a nivel del centro de gravedad. Y esta parte es el área. Acá lo vas a ver mejor. Así es. Entonces, ρg por H medios es la presión justo a la mitad de la altura de esta superficie rectangular. Y B por H es el área de toda la superficie. Pero ρ por G por H medio a nosotros nos proporciona la presión a la profundidad a la cual se encuentra el centro de gravedad. Por eso que en vez de escribir ρ por G por H medio, se ha escrito presión de líquido a la profundidad a la cual se encuentra el centro de gravedad, multiplicado por B por H, que es el área. Pero la presión en el centro de gravedad también se puede calcular así. Peso específico del líquido por la profundidad a la cual se encuentra el centro de gravedad. En este caso, HS sub G, ¿no? Por el área. Donde A es el área de la superficie. Bien, jóvenes, un ratito me espero para poderlos apoyar.
Listo, profe. Profesor, obvio. Ya. Vamos ahora entonces a presentar la ubicación de la fuerza que hemos hecho mención. Pero para el caso de superficies perpendiculares al piso. También puede ser en este caso superficies inclinadas a la derecha, a la izquierda, ¿no? El método es el mismo. Entonces, como siempre, ¿no? Te explico un caso y ya tú lo vas a poder aplicar a cualquier caso, salvo que seas de esas personas que está esperando la formulita y la demostración no le interesa. Si es así, pues el examen parcial le va a dar bien duro, ¿no? Y tal vez la práctica también, ¿no? Entonces tratemos de, por eso con calma, entender cómo es la demostración, ¿no? Hasta llegar a la expresión mencionada. Bueno, veamos, mira, consideramos de nuevo la franja a una profundidad z. Ya se tiene acá la fuerza diferencial de F. Y la fuerza resultante F de toda la fuerza que aplica en este caso el líquido sobre esta superficie va a estar ubicada a una posición E con respecto a al piso, ¿no? Del recipiente, ¿no? Entonces aplicamos el teorema de Variñón y decimos, el momento de la fuerza resultante F con respecto al punto O es igual a la sumatoria de los momentos de todas sus componentes de F con respecto al mismo punto O. Pero como estamos hablando en el orden de diferenciales, la sumatoria de los momentos de estas fuerzas diferenciales con respecto a O, ¿ok?, se considera o es una integral. Bien, entonces el momento de esta fuerza diferencial de F con respecto a O sería la fuerza en sí diferencial de F por esta distancia, que es H menos Z. Bien, ahora, el momento de F con respecto a O simplemente viene a ser E por F, ¿no? Bien, ahora como vemos, diferencial de F ya sabemos que es igual a la presión a la profundidad Z, ¿ok?, por el área correspondiente. Pero el área es el diferencial de área mencionado, B por diferencial de Z. Entonces, P, B diferencial de Z es diferencial de F. Ahora, lo que es constante va a salir fuera. Ya, ok, entonces nos va a quedar así, ¿ve? E por F, la integral, B lo sacas, H menos Z, rho, G. Ok, vamos un ratito acá. Un ratito acá, ya. La presión primero. Esta presión P, a la profundidad Z sería densidad por gravedad del fluido, por cierto, por la profundidad Z. Entonces, en vez de P se ha puesto rho por G por Z. La B está acá afuera. Ahora sacamos del integral todo lo que es constante. Bueno, trabajamos con fluidos incompresibles, así que la densidad sale, B está afuera, y la gravedad también sale. Quedando dentro del integral H por Z menos Z por Z. Y como vamos a integrar en Z, vemos que Z varía desde 0 hasta H.
Entonces esos son los límites de integración. Bueno, entonces nos quedaría E por F igual a Rho por G, Rho BG. Acá nos quedaría H por, en este caso, Z al cuadrado sobre 2 y acá Z al cubo sobre 3. Pero ya evaluando lo de 0 a H, te quedaría H por H al cuadrado sobre 2 menos H al cubo sobre 3. Efectuando, te queda que E entonces es igual a H tercios. Entonces, ese es el nivel, el valor de E nos da la ubicación de esta fuerza F. Bien, jóvenes, los dejo un ratito para que puedan tomar los apuntes. Profesor, profe, ¿Qué pasó? Cuéntame. profe, disculpe, momento respecto a O es, el de arriba es O o es cero, no, el de arriba es cero, ¿no? No, Claro, arriba es 0. ahí abajo es O, ¿no? Me estaba confundiendo. Ya, profe, gracias. No te lo juro. Servirte. Bien, entonces ahora haremos una aplicación de lo que estamos realizando. A ver, mira. Una aplicación, ¿ya? Dice así, ve. Para la placa triangular que se muestra en la figura, calcule la fuerza debido al aceite. Entonces todo este recipiente está lleno de aceite, ¿ya? Pero acá tiene una superficie, un tapón, digamos, en forma triangular, ¿no? Entonces este es su vista en BM del tapón, o de la superficie si quieres, ¿ya? Ahí. Y queremos la fuerza sobre esta superficie, ¿no? Sobre esta placa triangular. Entonces nosotros primero decimos, bueno, vamos a calcular la fuerza. La fuerza, así la calculamos, presión en el centro de gravedad por área. ¿Y cuál sería la presión en el centro de gravedad? Pues hagamos lo siguiente, ¿no? ¿Está bien? Hacemos esto. Vamos a colocar así, ¿no? Sería la presión, ¿está bien? La presión en la superficie libre, llámala P sub 0 si tú quieres, ¿ya? Presión atmosférica si deseas llámala, porque es así, eso es lo que hay arriba, ¿ya? Más la presión debido al líquido hasta donde se encuentra el centro de gravedad. O sea, sería más peso específico del fluido, o si quieres densidad del fluido por la gravedad, ¿ya? Por la profundidad a la cual se encuentra el fluido. ¿No? Entonces acá lo tienes mejor todavía, ¿ya? Listo. Ahora, dirá, profesor, ¿y por qué le ha puesto que es igual a gamma HC sub D por A? ¿Y dónde está ahora la presión? P sub 0. Ah, no la considero porque fíjate lo que pide el problema. Para la placa triangular que se muestra en la figura, calcule la fuerza debido al aceite nada más. ¿Eh? Eso es lo que está diciendo, ¿sí o no? Debido al aceite nada más. Ah, entonces no voy a considerar P sub 0. Bien, entonces por eso lo simplificamos. Si me queda solamente gamma del aceite,
la profundidad a la cual se encuentra el centro de gravedad por el área, ¿no es cierto? Lo que es lo mismo que poner densidad por gravedad en vez de peso específico, H es sub G por el área. A reemplazar ahora densidad 800 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de la gravedad 9,81 metros por segundo cuadrado, la profundidad a la cual se encuentra el centro de gravedad no es difícil para ti, en vista que esto es 12, entonces este desnivel es la mitad de 12, que es en este caso 6, ¿no? Ya. El centro de gravedad, ¿ok? El centro de gravedad estaría en relación de 2 a 4. Si quieres así, ¿no? De 1 a 3, ¿no? Entonces, como todo esto es 6, sería 2, 4. Es decir, la profundidad a la cual se encuentra el centro de gravedad sería 5 más 4. Por eso que en vez de de C sub G a la hora de reemplazar, colocamos equivalente, ¿no? 5 más 4, que es 9 metros. Eso por el área, un medio de la base por altura. Y en fin, este es el valor que sale para la fuerza. No sé si quedó alguna duda. Si es así, me preguntan. Si no, continúo. Viejones, voy a presentar ahora otro problema. ¿Eh? Ahora te toca a ti. Un ratito te doy tiempo para que calcules la fuerza total sobre la compuerta AB. Ojo, ahora te piden la fuerza total sobre la compuerta AB. En la misma figura te indican en la parte inferior las dimensiones y la forma que tiene la compuerta AB.
Profesor. Profesor está silenciado. A ver. Un ratito acá. Esto ya, ahora sí. Ya, ahora sí les explico. A ver, mire, el problema de ustedes es que posiblemente las unidades sean lo que les vaya a jugar una mala pasada, ¿no? Pero como tienen todos sus materiales a la mano, inclusive en la misma internet pueden encontrar todo con respecto al sistema de unidades si no lo manejan bien, ¿ya? O si no se acuerdan, ¿no? Los factores de conversión. Entonces empezamos diciendo, la presión en esta superficie AB sería la presión en su centro de gravedad por el área correspondiente de AB. El área sería fácil, simplemente 8 por 10 pies cuadrados. Pero la presión sería a partir de acá, 100 PSI, pero un PSI es igual a una libra fuerza por pulgada cuadrada. Estás acá ahora. Desde acá hasta el centro de gravedad subes, por eso que restas. ¿Cuánto restas? El peso específico del agua en el sistema inglés es 62,4 libra fuerza por pie cúbico. Y eso por el desnivel que subiste es 15 pies. En esta parte se puso un factor de conversión. Como acá está en pies, la idea es que pulgadas pase a pies. Entonces, 12 pulgadas es equivalente a un pie. Y eso elevado al cuadrado. Por 8 por 10 pie cuadrado, que es el área. Entonces, tal vez tu problema sean los factores, como te dije, de conversión de unidades. Pero es importante que tengas en cuenta que nosotros en física y en todos los cursos de la universidad usamos todos los sistemas de unidades. Ahora dirá, profesor, pero usted está actualizado, si nosotros sabemos que solamente el sistema internacional es el que está vigente. Estará vigente, pero se sigue usando todo lo demás. ¿Me entienden? Para empezar, nomás te pregunto. A ver, cuando vas a comprarte un calzado y te preguntan por tu talla, ese número que tú das, ¿qué cosa es? ¿Centímetros? A ver, ¿no dice que el sistema internacional de unidades, a ver, es metros? A ver, ¿quién lo sabe? Uy, ya fueron. Mira, ahí nomás, ¿ah? Ahí nomás, un simple ejemplo. A ver, ¿en qué miden sus pies ustedes? Cuando ponen el número, a ver, tú dices, ¿cuánto calzo? 36, 37, 38, ¿qué cosa? ¿Metros? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Puntos? No, no sé, tú dirás, pues, algo seguro. A ver, ¿qué cosa es? No dice que el sistema, sí, si tú sostienes que solamente hay que estudiar en el sistema internacional de unidades, entonces todo debe ser en metros, ¿sí o no? A ver, mira, si tú dices que tu pie calza 39 pulgadas, ¿no es cierto? Ya, vamos a suponer que tú calzas 30, una rebajita, 38. Sería 38 por 2,54 centímetros. O sea, tu pie mediría 96,52 centímetros, casi un metro. Imposible, pero no puede ser pulgada. Ah, nada, averiguarlo, señor. Ya, es un simple ejemplo que te he dado, ya que como ustedes no conocen mucho de máquinas, no te puedo estar tranqueando, ¿no? Hablándote de una y otra máquina, porque sé que no la has visto y te puedo complicar. Pero el sistema internacional de unidades es verdad que está vigente, pues, pero no es el único, son todos los sistemas de unidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te mides la temperatura de tu cuerpo, ¿en qué lo mides? ¿En Kelvin? No, pues, ¿no es en grados Celsius? Ah, ya ves, pues, entonces no es el sistema internacional. Igual pasa con las máquinas. Algunos inclusive siguen utilizando los grados Fahrenheit. Por eso es que física en realidad se debe enseñar con todos los sistemas de unidades. Cuando tú trabajas o enseñas física solamente con el sistema internacional de unidades, es muy fácil enseñar física. Porque no toman en cuenta los sistemas de unidades. Y no olvides que los sistemas de unidades son las unidades que se han, en este caso, dado a las diferentes magnitudes físicas. Y cuando tú hablas de sistema de unidades, vas a tener que tener presentes siempre las diferentes, ¿ok? Las diferentes magnitudes físicas. Y eso te lo sacas de encima si solamente trabajas con el sistema internacional de unidades. Qué fácil enseñar física en el sistema internacional de unidades.
Por eso acá en la universidad de repente eso te va a golpear un poquito, pero no te preocupes. Yo sé que tú eres estudioso, te vas a dedicar un poquito y te vas a adaptar. Eso no es complicado, por si acaso. No es complicado. Ya estás en la universidad, hay que más bien adaptarse y nada, ¿no? Tratar simplemente de que haya mayores problemas en cursos intermedios, ¿no? De la carrera, o sea, me refiero quinto, sexto ciclo, ya pues de los cursos de final de carrera, ¿no? Y por qué no ya cuando estés trabajando en la industria, ¿no? Así que no te preocupes por eso, pero hay que dedicarse un poquito, ¿ya? Sé que lo vas a hacer. Profesor, Sí, hombre, te escucho, hijo. profesor, Dime. dice que para los calzados se utiliza una medida llamada el punto, que a veces equivale a dos tercios de centímetro. Así es, sí. Ajá, algunos lo consideran más grandes en otros países y así, por eso varía a veces de país a país. Claro, por eso tú ves ahí 42 sistema europeo, ¿sí o no? 42. Sí, que son 28 centímetros sería, pues, porque Claro, dos tercios de centímetro, 28. Ahí sí. claro, por eso que a veces uno se compra un calzado y, uy, yo calzo 38, vas y a ciegas, ahora por delivery, ¿no? Un calzado 38 lo traen a tu casa y o bien te queda demasiado grande o bien te queda apretado, ¿no? Y es por esas razones que tú acabas de explicar. ¿Y qué cosa crees que pase cuando ya estés trabajando, en este caso en la industria? Igual va a suceder. ¿No? Igual va a suceder. Hay cosas en las unidades que hay que investigar y aprender un poco más. Pues eso lo dije de hace su tiempo. Ya habrá momento para ello, pero nosotros en física es la razón por la cual usamos diferentes sistemas de unidades. Y es por eso, ¿no? Para invitarlos a ustedes a seguir investigando sobre ello, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es difícil, le estoy diciendo, es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Ya está hechas las cosas, ya estamos en la universidad, hay que tirar para adelante, ¿no? Bueno, no sé si es que he sido claro en la explicación o decía más detalle o tienen alguna pregunta. Si no, cambio de problema y sigo avanzando la clase. Bueno, como nadie me dice nada, seguiré entonces, ¿ya? Bien. Ahora vamos a hablar del famoso gamma por volumen sumergido, ¿no? El principio de Arquímedes. Sí, ese es el caso que más se conoce. Bueno, no te preocupes. El principio de Arquímedes en realidad pues es un principio que nos dice lo siguiente, ¿no? Que sobre todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, actúa una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante se le denomina empuje. Esa fuerza llamada empuje tiene un punto de aplicación. Ese punto de aplicación se llama centro de empuje. En este caso, en la figura, la estamos representando por la letra B mayúscula. ¿Y cómo puedo encontrar el empuje, por ejemplo, de este primer caso donde el cuerpo está totalmente sumergido? Lo que debemos de hacer es tomar un elemento cilíndrico, ¿no? Muy pequeño, y trabajar con las fuerzas que actúan en sus bases, opuestas verticalmente. La parte superior va a estar a una profundidad Z1. Por lo tanto, la presión en ese nivel sería densidad por gravedad por Z1. Y la fuerza correspondiente a la base superior, si deseas llamarla así, sería densidad por gravedad por Z1 por el área correspondiente, siendo diferencial de A el área de esta superficie pequeña. En la parte inferior, que está a una profundidad Z2, la presión es densidad por gravedad por esta profundidad Z2. Y entonces la fuerza correspondiente sería densidad por gravedad por Z2 por diferencial de área. La diferencia de estas dos fuerzas sería una pequeña parte del empuje. Por eso que decimos que el diferencial de empuje sería la diferencia de estas dos fuerzas. ¿Ok? Rho GZ2 diferencial de A menos Rho GZ1 diferencial de área. Ordenando quedaría Rho GZ2 menos Z1 diferencial de área, e integrando y dándose cuenta primero que el volumen de este cilindro es base por altura, donde la base es diferencial de A, pero la altura es Z2 menos Z1.
Fíjate cómo se mide Z, por si acaso. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, en vez de Z2 menos Z1, le ponemos diferencial de volumen. Integramos y nos queda que el empuje total o el empuje sería densidad por gravedad por la integral de diferencial de volumen. Es decir, densidad por gravedad por volumen. Y ahora yo te hago una pregunta. Esta relación matemática que nosotros hemos encontrado, ¿sirve para cualquier tipo de fluido? Es decir, ¿sirve para un fluido compresible o incompresible? Bueno, mientras tomas los apuntes, a ver si me contestas en el chat. Te vuelvo a repetir, la fórmula que hemos encontrado, ¿sirve para un fluido compresible y para un fluido incompresible? ¿Y por qué? Bien, lo voy a leer mientras vas tomando los apuntes, ¿ya?
Claro, muy bien por los jóvenes. Es verdad, tienen mucha razón ustedes. Solo es para fluidos incompresibles. Pues en los fluidos compresibles, como los gases, esta fuerza depende de otros factores. Claro, o sea, lo que pasa es que nosotros, desde que hemos indicado que la presión es densidad por gravedad por la profundidad, estamos indicando prácticamente que estamos usando fluidos incompresibles. Porque si no fuera así, recuerda, por ejemplo, cuando trabajamos con el aire, considerándolo gas ideal, ¿no? Entonces te salía en función de un exponencial, ¿recuerdas? ¿Sí? Y entonces la presión a este nivel sería la presión P sub 0 por el exponencial, ¿te acuerdas, no? ¿Ya? Entonces sería otra cosa, pues. Pero si estoy usando densidad por gravedad por Z1, es porque estoy considerando que el fluido es incompresible. Por lo tanto, esta fórmula de densidad por gravedad por volumen sumergido solamente es para fluidos incompresibles. ¿Ya? Por eso es. Claro, estas cositas son muy importantes porque a la hora que lo apliques en la vida real, tú le aplicas a fluidos compresibles y no tiene ningún sentido. Simplemente el ingeniero que ve que estás haciendo ese cálculo se va a reír y no te va a decir nada, ¿no? Algo tan sencillo no se da ni cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Entonces es importante que notes ese detalle. Bueno, voy a continuar con la clase. Ya este caso te lo dejo para que tú demuestres, ¿no? Así como hice con el efecto Doppler, ¿no es cierto? Ya. Te mostré casi todos los casos, pero bueno, por ahí hay otros casos más que tú tendrías que demostrar. Igual, ¿no? ¿Ya? En este caso el cuerpo está parcialmente sumergido, ¿no es cierto? Y por lo tanto el empuje sería igual a la densidad por la gravedad densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y el punto de aplicación sería el centro de gravedad de la parte sumergida nada más. ¿Eh? Ya. Listo. ¿Me avisas para continuar? Bien. Sigamos, ¿ah? Ahora el caso de un cuerpo sumergido entre dos líquidos. Algunos dicen cuerpo suspendido entre dos líquidos. Puede ser, eso ya depende cómo lo quieras decir. La idea es que se entiendan. Entonces, debido a eso, ocurre un empuje debido al líquido de color amarillo, según figura, y un empuje debido al fluido de color celeste. Los puntos de aplicación B sub 1 y B sub 2 de estos empujes están sobre la misma vertical, porque si no fuese así, habría en este caso un momento, un par resultante que haría que este cuerpo gire, o sentido horario o sentido antihorario, ¿no? Entonces, si el cuerpo está en equilibrio, está flotando, no se mueve, es porque los centros de empuje están alineados. Bien. El empuje 1 sería densidad 1 por la gravedad por el volumen 1, o sea, el volumen sumergido en 1, y el empuje 2 sería densidad 2 por la gravedad por el volumen de el cuerpo sumergido en este fluido de densidad rosa. Bien, jóvenes, me avisan para seguir, por favor. ¿Listo? ¿Puedo seguir? Ya, voy a seguir. Mira, y ahora este problema te lo había resuelto ya, pero creo que no está tan complicado. Así que lo único que quiero es que tú verifiques la respuesta. Mira, te preguntan cuál es el peso total de la barcaza y de su carga, ¿no es cierto? No. ¿Cuál es el peso total de la barcaza y de su carga? Porque la barcaza tiene 6 metros de ancho. Entonces, acá te he hecho el diagrama de cuerpo libre.
Acá tienes el peso W, que es lo que te pide, y aquí tienes el empuje. No hay más por si acaso. Entonces, W tiene que ser igual al empuje para que se pueda equilibrar y esto se mantenga en equilibrio. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a todas las medidas que se te ha dado, ya, tendrías que decir cuál es la parte del volumen sumergido, solamente esta parte. ¿Y acaso no se puede calcular su volumen? Claro, sería esta área por el ancho de 6 metros. ¿Está bien? El área de este trapecio por el ancho que es 6 metros. Nada más, ¿ya? Considera que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y verifica, por favor, que esta es la respuesta. Me pasas la voz si es correcto, si no, tendré que corregir. Muy bien, continuaremos entonces. A ver, ahora lo quiero ver acá. Un ratito. Te explico primero el problema. Es el mismo caso, ¿ah? Dice que esta cuña de madera con densidad relativa 0,6, o sea, la densidad de la madera sería 0,6 por 1000, o sea, 600 kilogramos por metro cúbico. Es forzada dentro del agua mediante una fuerza F, 150 libras. ¿Ya? El ancho de la cuña es de 2 pies. ¿Ya? O sea, la profundidad entonces de lo que se ve es 2 pies. ¿Cuál es la profundidad de? Entonces tendrás que decir lo siguiente. El peso W. ¿Ok? Ya, a ver, lo primero era, ya, el peso W de la cuña se puede calcular, porque sería su volumen por su densidad por la gravedad. La densidad la sabes, 600 kilogramos por metro cúbico, la gravedad 9,81 y el volumen lo sacas de esta figura. Ahí tienes el peso W. La fuerza de 150 libras ya te la da. Ah, tú eras profesor, pero está en el sistema inglés. Ah, entonces la densidad sería 0,6 por 62,4. Si quieres el peso específico también sería 62,4 libras fuerza por pie cúbico por 0,6. Con eso calculas entonces el peso W. La fuerza de 150 libras fuerza ya te la dan y solamente faltaría calcular el empuje en función de esta profundidad D y con eso plantear la ecuación de equilibrio para encontrar quién es D. Así que por favor lo verificas, me dices si es correcto o no este valor.
¿Alguna respuesta, por favor? ¿Alguna respuesta? No veo ninguna, ¿eh? Parece que se tranquearon, ¿eh? Bueno, ahí queda. Seguiré con la clase, por favor. Y ahora estaremos trabajando con este tema llamado líquidos contenidos en recipientes que se mueven con movimiento rectilíneo, ¿no? Con aceleración constante. Entonces te diré lo siguiente. Cuando tú tienes un recipiente con un líquido y este no se mueve, entonces, ¿qué ocurre? Todas las partículas del fluido se ordenan en capas horizontales, superficies horizontales, paralelas a la superficie libre. En donde, en este caso, un ratito acá. Bien, entonces, un ratito, para darle el símbolo de líquido, ¿eh? Y ahí está. Listo. Bien. Bien, entonces, todas estas superficies son paralelas a la superficie libre, que también es horizontal, y se caracterizan porque todos los puntos ubicados sobre una misma superficie están a la misma presión. Por esa razón se dice que A y B están a la misma presión, como C y D, tanto E y F, ¿no? Como I y F. Al contrario, si es que el líquido comienza a acelerarse con una aceleración A, todo el líquido se va hacia atrás, ¿ya? O que trata de irse hacia atrás y por lo tanto la superficie se inclina. Me refiero a la superficie libre, se inclina. Y todas las demás superficies se ordenan paralelas, en este caso a esta superficie libre inclinada. Y por lo tanto, todos los puntos que se encuentran sobre estas superficies inclinadas estarán a la misma presión, como lo es el punto A y el punto B, el punto C y D y el punto E y F, que están en planos paralelos entre sí. Avísame para seguir, por favor. ¿Puedo seguir? Sí, profesor. Ok. Bien, entonces ahora encontremos cómo calcular la inclinación de esa superficie libre. Entonces, para eso, en forma didáctica he cogido una partícula de fluido y como es una partícula, no tiene forma, le he dado la forma que se me ocurre, con el afán de hacer fácil el análisis. En este caso le he dado la forma de un paralelepípedo. Bien, claro, lo he hecho grande para que se vea, ¿no? Pero en fin, este paralelepípedo entonces, su altura es muy pequeña,
un diferencial de H, si deseas, pero no lo he puesto. El área de sus extremos, como era cesano. También le pude haber puesto diferencial de A también, por si acaso, ¿ya? Bien. Y su longitud o su ancho es L. Ahora, esta parte de la superficie está a una profundidad H1. Por lo tanto, la presión a este nivel es densidad por gravedad por H1. Y por lo tanto, la fuerza sobre esta superficie, te repito, que esto no es tan grande. Yo lo he hecho grande para que lo vea, pero en realidad es chiquitito, ¿no? Sería un diferencial de H, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la presión a este nivel sería ρ por G por H1, que es la presión por el área correspondiente. De igual forma, esta otra parte, este nivel, se encuentra a una profundidad H2 de la superficie libre del líquido. Entonces, su presión sería densidad por gravedad por H2. Y la fuerza, entonces, sobre esta superficie sería la presión por el área, ρgH2 por área. Ahora, son las fuerzas que están actuando sobre esta partícula del mismo líquido, por si acaso. Entonces, la sumatoria de fuerzas sobre esta partícula debe ser igual a la masa de la partícula por la aceleración. Entonces, diremos ρgH1 por A menos ρgH2 por A es igual a la masa de esta partícula, pero la masa de esta partícula sería la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Pero en este caso el volumen es esta área por su longitud L. Entonces eso vamos a poner ya, masa ρ A por L. Y eso por la aceleración. Después de simplificar, nos damos cuenta que queda H1 menos H2 entre L igual a la aceleración A entre la gravedad, o aceleración de la gravedad. Ahora nos vamos a este triángulo. Y nota que este angulito es θ, es el ángulo de inclinación de la superficie libre. Uno dice, ve, H1 menos H2 me da la longitud de este cateto, de este triángulo rectángulo dibujado. Su otro cateto mide L, y la tangente de θ es H1 menos H2 entre L. Es decir, la tangente de θ es equivalente o es igual a la aceleración del recipiente entre la gravedad. Bien, jóvenes, por favor, me pasan la voz para continuar. Bien, ¿puedo seguir, no? ¿Sí? ¿Puedo continuar? Bien. Sí, profe, siga. Vamos a mostrar este caso, ¿ya? Si la aceleración A es 3 metros por segundo al cuadrado, calcular la presión manométrica en el punto A, el punto B, y el punto C y el punto D. Y este fluido, pues, el fluido que está en este recipiente es el que está acá, ¿ya? Bien. Entonces nosotros primero dibujamos el recipiente con su superficie libre inclinada de líquido. El ángulo θ sería, a partir de acá, el arco tangente de A entre G. Lo cual nos da 3 entre 9,81, 17 grados aproximadamente. Por lo tanto, ¿no? Como lo que sube el líquido es igual a lo que baja,
se tiene que esta medida es igual a esta medida, pero como todo es 0,8, esto es 0,4. Por lo tanto, esta medida es 0,4 tangente θ. Ahora, ¿quién es la presión de A? Viene a ser solamente su presión manométrica, eso lo dice el problema. Densidad de líquido, en este caso agua, por la gravedad, por esta profundidad, 0,4 tangente de θ. Reemplazando resulta 1,2 kilopascales. La presión de B sería densidad del fluido por la gravedad por esta profundidad que es 1 más 0,4 por tangente θ. Te da 11 kilopascales. Y la presión de C, bueno, la presión de C sería 0 porque no hay líquido sobre C. Claro, solamente la manométrica, ¿no? Porque la absoluta sería la presión atmosférica. Y la presión de D sería la densidad del agua, en este caso por la gravedad, por este desnivel, que sería 1 menos 0,4 tangente θ. Después de reemplazar, nos resulta 8,6 kilopascales. Bueno, no sé si tienen alguna duda en esta parte. ¿Puedo continuar? Ah, ya son las Sí, 6. profesor. Ya. A ver, para empezar, la práctica viene hasta esta parte, ¿ah? Mañana avanzaremos. Bueno, voy a hacer otras aplicaciones más de esta partecita que está quedando solamente un solo ejemplo, ¿no? Tú vas a querer seguro más ejercicios. Y avanzaremos la parte de tensión superficial. Y el día viernes estamos tomando la práctica de 5 a 7, ¿no es cierto? Con el grupo B. Entonces mañana nos encontramos para seguir desarrollando clases teórica práctica como lo he venido haciendo en estos momentos. ¿De acuerdo? No sé si estoy siendo claro. Está bien, profesor. Está claro, está bien. Ya, no dejen de participar, ¿ah? Porque como te dije, son cosas nuevas, de repente algunos temas y te puede servir lo que uno está explicando o haz la consulta, ¿no? Ya. Más bien, como te dije, mañana sigo con la clase teórica práctica, ¿ya? Por si acaso, la nota de la primera práctica se corrigió, ya está arriba en la ORCE, también el primer laboratorio también ya lo he subido, espero subir el segundo laboratorio mañana, salvo que me falte una nota. Si le falta la nota a algún alumno, de inmediato conversaré con él para poderle dar una oportunidad en el segundo laboratorio. Así que no dejen de faltar mañana, ¿ya? O sea, no, hay que venir mañana, hay que estar presente, ¿ah? ¿Sí? ¿Para cuándo será la segunda práctica? Renzo Panda, ¿la estoy durmiendo, compadre? El viernes, hijo. El viernes, Rodrigo, el viernes, ¿ah? Ok, no te preocupes, el viernes. Bien, entonces que tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Ok, buenas tardes.